Digexa, agua alcalina ionizada. Somos una empresa dedicada al cuidado de la salud de las personas, promoviendo nuestro equipo, el ionizador de agua, en las zonas centro y sur del Perú. También hemos llegado a países como Argentina, Brasil, Ecuador y El Salvador. Mi nombre es Oscar Herencia y voy a dar a conocerles a este sistema, cómo se instala, cómo se usa y de qué comprende. Ahora, es necesario detallarles que cuando hablamos de tratamiento de agua, hablamos de tecnologías para tratar el agua y las clasificamos en tres: pasado, presente y futuro. A nuestro sistema lo conocemos como una tecnología del futuro para tratar el agua. Ahora, este es un sistema que comprende dos etapas. La primera etapa son estos tres prefiltros que podemos observar, y acá internamente hay un cuarto filtro. El primer filtro es de sedimentos y retiene partículas mayores a 5 micras. El segundo filtro es el de carbono activo, y en este filtramos contaminantes, cloro, disolventes orgánicos, herbicidas y pesticidas. En el tercer filtro, que es un filtro de resina, o también conocido como intercambiador iónico, lo que hacemos es separar a las sales del agua, ¿no? La ablandamos, la desmineralizamos y hacemos una separación de metales pesados. Luego pasamos al cuarto filtro, que es un refuerzo a estos tres. A diferencia de los tres primeros, el cuarto retiene partículas a 0,1 micras. De allí pasamos a la segunda etapa, que es la cámara de electrólisis. Y para ello vamos a presentarles una animación. Aquí estamos en la animación en 3D de la cámara de electrólisis, donde observamos el electrodo negativo y el electrodo positivo. El electrodo negativo atrae minerales positivos como el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio. Y el electrodo positivo atrae las moléculas negativas, como el ácido carbónico, ácido sulfúrico, ácido nítrico y el cloro. Aquí nos produce agua ácida y aquí nos produce agua alcalina. Ahora pasamos a ver el funcionamiento del equipo, cómo funciona, dónde se instala. Este equipo se instala en el lavatorio de la cocina, ¿no? Y lo que hacemos es anclarnos al grifo que tenemos en la cocina con esta válvula blanca. Desde esta válvula blanca el agua ingresa por esta manguera al sistema de prefiltrado por cada filtro, y de ahí ingresa al cuarto filtro. Luego pasa por la cámara de electrólisis y nos produce dos tipos de agua al mismo tiempo: agua alcalina y ácida. Esperamos el cambio de color de verde a azul y ahora ya está produciendo agua alcalina. Acá en la pantalla LCD podemos ver el nivel de pH en el que está saliendo, la velocidad de litros por minuto, las ORPs, ya que hay una oxidación y reducción en la cámara de electrólisis, y el contador regresivo del filtro interno. También podemos observar los 7 niveles de agua que produce este equipo: 2 niveles de agua ácida, 1 nivel de agua neutra y 4 niveles de agua alcalina. Las aguas ácidas las usamos para la parte externa del organismo, ya que funcionan como un bactericida, como un desinfectante. El agua neutra es la misma agua que nos llega por la tubería, pero es filtrada por los 4 filtros. Y los 4 niveles de agua alcalina, que son para consumo interno, para cocinar, para tomar. Lo siguiente que vamos a hacer es servirnos un vasito de agua. Esperamos a que cambie de color.
voy a tomar un poquito y aprovecho en darles a conocer los efectos que produce el ionizador en el agua. Por ejemplo, el hidrógeno activo. No sé si aprecian unas burbujitas. Ese es el hidrógeno activo. No es cloro, por si acaso. Muchas personas a veces se confunden. Ahora, el hidrógeno activo ayuda a combatir los radicales libres. Es un antioxidante. El otro efecto es el de menor tamaño molecular y es un rehidratante. Lo tercero le añade electrolitos y lo cuarto le añade oxígeno. Ahora vamos a hablar de los beneficios. El principal de todos es de que equilibra la química del cuerpo. ¿Cómo así? Nos ayuda a balancear el pH de nuestra sangre, ya que por nuestra dieta, nuestra tendencia es a acidificar nuestro cuerpo. Con el agua alcalina lo que hacemos es elevar el pH de nuestro cuerpo y neutralizamos la acidez de muchos alimentos. Lo otro, muy importante también, es de que nos ayuda a una desintoxicación celular. Recuerden que muchas veces nosotros, por no tomar agua, le hacemos difícil al cuerpo el trabajo de eliminar las toxinas, ¿no? Retirarlas del cuerpo. Entonces, tomando mucha agua, y especialmente si es agua alcalina ionizada, vamos a desintoxicar las células y vamos a purificarnos internamente. Recordemos también que toda enfermedad se genera en un organismo ácido y por el contrario, cuando nuestro cuerpo está alcalino, las enfermedades no tienen espacio. Tomando agua alcalina también ayudamos a tratar y prevenir muchas enfermedades como la gastritis, la osteoporosis, la presión alta, la diabetes, también el cáncer. Ahora vamos a pasar a la etapa de los certificados. Nuestro equipo tiene muchas certificaciones internacionales. La más importante es la del Ministerio de Salud de Japón, ya que el primer ionizador de agua fue construido en 1958 en Japón y lo instalaron en hospitales para tratar enfermedades. Actualmente el Ministerio de Salud de Japón certifica a empresas que construyen ionizadores y nuestros equipos tienen esa certificación. Otra certificación es de la Comunidad Europea, ya que nuestros equipos también se venden en Europa. Otra certificación que tenemos es de la NSF, que es una norma americana, estadounidense, para lo que es consumo de bebidas y alimentos. Y también nuestros equipos cumplen. También tenemos la ISO 9001, nuestro fabricante. Y una certificación por la ASGS para una prueba de retención de cloro. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden, somos Digexa. Nuestra oficina principal está en la ciudad de Arequipa, en la plaza de Caima, ¿no? Gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos estos momentos. Nosotros estamos dispuestos a servirles, a ayudarles, a atender sus consultas. Somos Digexa, pasión por la vida.